¿Cómo están estudiantes del noveno grado? Soy José López, tu profesor de Ciencias de la Naturaleza y Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. En nuestro encuentro de hoy estaremos desarrollando el siguiente tema, espermatogénesis. Y dentro de este tema estaremos viendo el concepto de espermatogénesis, las fases de la espermatogénesis, la diferencia con la ovogénesis. Este material tiene como propósito comprender el proceso de formación de los espermatozoides, distinguiendo las etapas y argumentando su importancia. Para adentrarnos más a nuestro tema, prestemos atención a la siguiente situación. Para la clase de ciencias, el tema que le corresponde desarrollar a Ara es la reproducción animal. Ella se apoya en algunas imágenes para explicar cómo se forman los gametos y se plantean las siguientes preguntas. ¿De qué factores depende la gametogénesis? ¿Cuáles son los procesos que comprende la formación de espermatozoides? A continuación estaremos viendo el concepto de espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos o espermatozoides en el par de gónadas denominadas testículos. Como todo proceso de formación de células sexuales, siempre la división celular es la meiosis. El espermatozoide es la célula reproductiva masculina. Es pequeña, con capacidad móvil y con escaso citoplasma. Y en la imagen está representado el espermatozoide que cuenta con las siguientes partes. Una cabeza que está formada por el núcleo y el acrosoma. Un cuello que se conoce también como segmento intermedio y la cola que le permite la movilidad a los espermatozoides. Con el inicio de la pubertad, el sistema nervioso central activa el sistema endocrino para la producción de hormonas y se inicia la espermatogénesis, la cual seguirá el resto de la vida. Entonces vemos que las regiones cerebrales, el hipotálamo y la hipófisis son los encargados de producir la hormona folículo estimulante que va a estimular, como su nombre lo dice, la formación de los espermatozoides, esto con el inicio de la pubertad. Las fases de la espermatogénesis. La espermatogénesis, entonces, comprende las siguientes fases: proliferación, crecimiento y maduración. La proliferación comprende también lo que se llama espermatogenética. Las células germinales o espermatogonias se multiplican y se diferencian en espermatocitos primarios. Y estos son los que van a proseguir las divisiones para la formación de espermatozoides. La fase de crecimiento es la fase de divisiones, también llamada fase meiótica o espermatocitogénesis. Los espermatocitos primarios son los que sufren la división y se convierten en espermatocitos secundarios. Entonces, la división de los espermatocitos primarios a través de la primera división de la meiosis forman los espermatocitos secundarios. Y estos a su vez se van a dividir por la segunda división meiótica para formar las espermátidas, que ya son las células
haploides. La fase de maduración, también llamada espermiogénesis o espermatohistogénesis, las espermátidas sufren las transformaciones para convertirse en espermatozoides maduros. Y este proceso comprende, por ejemplo, el aumento de tamaño y la formación de la región de la cola. También la formación del acrosoma. El acrosoma contiene algunas enzimas que van a reaccionar con el folículo para fecundar. También en esta etapa comprende la reducción del citoplasma. A continuación vamos a ver la diferencia con la ovogénesis. Y para poder aclarar vamos a observar el siguiente cuadro comparativo. En esta columna vamos a ver las características de la espermatogénesis y en la siguiente el de la ovogénesis. La espermatogénesis se lleva a cabo en los testículos. La ovogénesis ocurre en los ovarios. En el caso de la espermatogénesis, ocurre a partir de las células diploides o células primordiales que se llaman espermatogonia. En el caso de la ovogénesis, ocurre a partir de la ovogonia. Cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. En cambio, cada ovogonia forma un óvulo y 3 cuerpos polares en el caso de la ovogénesis. En la meiosis 1, el material se divide equitativamente, en el caso de la espermatogénesis. Sin embargo, en la ovogénesis, en la meiosis 1, no se divide el material equitativamente, dando que casi todo el citoplasma queda en una sola de las células hijas. El proceso de la espermatogénesis ocurre durante toda la vida del varón. Sin embargo, la formación de óvulos está influenciado por los ciclos reproductivos y casi existe una cantidad fija de óvulos que van a formarse. A continuación tenemos los ejercicios de evaluación. Prestemos atención entonces a las actividades para verificar nuestro aprendizaje. La primera actividad es: completamos los espacios con las palabras relacionadas con la espermatogénesis. Y tenemos, la espermatogénesis ocurre en los... ¿Cuáles eran los órganos en donde ocurría este proceso? Eran las gónadas masculinas que se llaman testículos. Los espermatocitos primarios se forman a partir de las espermatogonias. Y por último, la espermatogénesis empieza en la pubertad. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente actividad. Mencionamos las fases de la espermatogénesis y vamos a mencionar entonces las 3 fases de la espermatogénesis. La primera es la fase de proliferación. Continúa con la fase de crecimiento y por último la fase de maduración. Vamos a observar atentamente la imagen y vamos a indicar las partes de un espermatozoide. Vamos a recordar qué partes están representadas en esta imagen. Muy bien. Una de las partes es la cabeza, la zona intermedia o cuello y por último la cola o flagelo que sirve para el movimiento de los espermatozoides.
Y ahora hacemos un resumen de nuestro tema. Hoy estuvimos viendo el proceso de formación de los espermatozoides. Este proceso se denomina espermatogénesis y se forma a partir de células primordiales que se llaman espermatogonia. Y el tipo de división celular para formar los espermatozoides es la meiosis 1 y la meiosis 2. Y también comprende una etapa de diferenciación, ya que las divisiones forman las espermátidas y el proceso en que se transforma a espermatozoides es el proceso de la maduración. Así llegamos a la culminación de nuestro tema de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.